Mis padres mintieron sobre una emergencia médica para robar mi fondo de boda de 15,000 pesos y financiar la luna de miel del hijo favorito, así que me casé en secreto y los dejé en bancarrota. Hola, soy una mujer de 26 años y recientemente me casé con mi esposo, de 26 años, después de una relación de 6 años. Tuvimos una ceremonia íntima en la propiedad de la granja de su tía, lo cual no era lo que teníamos en mente inicialmente. En realidad, yo quería casarme en la playa porque es donde se encuentran algunos de nuestros recuerdos más felices. Mi esposo y yo somos amantes del agua y solíamos hacer un viaje a la playa al menos una vez al mes para relajarnos y desestresarnos. Así que es un lugar especial para nosotros y hasta había comenzado a buscar hoteles donde todos pudiéramos hospedarnos. Como literalmente cualquier otra novia en este planeta, quería que mi boda fuera especial y había estado ahorrando dinero para tener una gran celebración durante los últimos 5 años. Trabajo en publicidad y me pagan decentemente, pero mi esposo y yo solíamos vivir modestamente y hacíamos nuestro mejor esfuerzo para ahorrar dinero para el futuro. Habíamos estado planeando reservar uno de los mejores hoteles con vista al mar para que nuestros invitados pudieran realmente pasar un tiempo fantástico y estaba destinado a ser una experiencia lujosa. Pero tuvimos que cambiar nuestros planes y reducir considerablemente porque mis padres decidieron pedirme dinero prestado hace un par de meses y no pude negarme. Un poco de contexto aquí: mi hermano, de 24 años, también se casó hace un par de meses, pero fue algo repentino para él y no planearon mucho. Había estado con su esposa durante unos 2 años y le propuso matrimonio solo un mes antes de que se casaran. Fue una ceremonia realmente pequeña, solo con la familia y algunos amigos, pero estaba feliz por él ya que era su boda, su elección. Pero unas semanas después de la boda, mi madre se acercó a mí y me pidió prestados 15,000 pesos. Me dijo que mi padre había caído enfermo de repente y que probablemente era su diabetes que estaba actuando de nuevo, pero que no podía soportar todos los gastos médicos por sí misma y necesitaba que la ayudara. Me dijo que había un medicamento especial que los médicos habían sugerido, pero que costaba mucho dinero ya que tenía que ser importado y no podía permitírselo porque su seguro no lo cubría. Estaba realmente preocupada por la salud de mi padre, así que decidí dar un paso adelante y prestarle el dinero, sin hacer preguntas. Los visité un par de veces y le pedí a mi madre que me mostrara los informes médicos varias veces, pero siempre lograba evadir esas preguntas. Cada vez que los visitaba, mi padre siempre estaba en cama, pero por alguna razón, no parecía muy enfermo. Incluso cuando le pregunté a mi madre por qué no lo habían trasladado al hospital para que pudiera ser observado y mantenido bajo cuidado profesional, me dijo que no era necesario en ese momento. Pero de alguna manera, estaba lo suficientemente enfermo como para necesitar que se le administrara un medicamento poco común que no se producía aquí y ni siquiera estaba cubierto por su seguro. No soy idiota. Después de las primeras visitas, me di cuenta de que algo muy sospechoso estaba sucediendo con mis padres, pero no quería acusarlos de nada antes de estar segura. Sería una muy mala imagen para mí si los acusaba de mentirme sobre una emergencia médica solo para pedir dinero prestado y luego resultaba que todo era cierto después de todo. Me di cuenta de que mi hermano no había estado visitando a nuestros padres y, incluso cuando les preguntaba por qué no estaba allí, mi padre me decía que no querían que se preocupara porque era muy joven y querían que se enfocara en su trabajo. Y sin embargo, estaban bien con que yo estuviera preocupada por ellos. Hablé con mi hermano por teléfono después de que pasaron un par de semanas y aún no había visitado a nuestro padre. Me dijo que pasaría por allí tan pronto como regresara de su luna de miel. Eso fue una sorpresa para mí porque no tenía idea de que ya se había ido de luna de miel, ya que mis padres no me lo habían dicho y ni él ni su esposa habían publicado sobre esto en sus redes sociales, así que no tenía idea de dónde estaba. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho, dijo que había estado planeando sorprender a todos regresando después de un mes de estar desaparecido con un montón de fotos, historias y recuerdos de su viaje por Europa. Dijo que no tenía intención de decírmelo tampoco, pero que se había preocupado bastante cuando le dije que nuestro padre estaba enfermo, por lo que encontró necesario responderme. Me dijo que había hablado con nuestros padres después de recibir mi alarmante mensaje, pero que le habían dicho que no tenía de qué preocuparse y que estaban bien aquí. Me dijo que nuestros padres probablemente solo habían exagerado la situación al hablar conmigo y que yo lo había creído porque era un poco neurótica, lo que había llevado a un malentendido. Traté de darles el beneficio de la duda a mis padres,
obligándome a creer que tal vez habían estado ocultando la verdad a mi hermano porque no querían arruinar su luna de miel o preocuparlo. Porque sabía lo que había visto en la casa de mis padres y no había lugar para un malentendido. Pero luego mi hermano me mencionó que se habría sentido realmente culpable por no estar allí para papá si lo que le había dicho sobre que estaba muy enfermo resultaba ser cierto, porque aparentemente, nuestros padres eran quienes estaban financiando su luna de miel increíblemente costosa y larga. Todas las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza, así que le pregunté exactamente cuánto iba a costarle este viaje. Y luego me dijo que este viaje le costaría a nuestros padres al menos 12,000 pesos a 15,000 pesos porque él y su esposa estaban tirando la casa por la ventana y realmente aprovechando al máximo su luna de miel, alojándose en los hoteles más caros y comiendo en los mejores restaurantes porque solo podían hacer esto una vez. También estarían comprando muchas cosas y eso también sería cubierto por nuestros padres. Supe instantáneamente que ahí estaba yendo mi dinero y que no había ninguna emergencia médica en absoluto. Nunca había habido ninguna emergencia de la que hablar y por eso no tenían documentos para mostrarme y ni siquiera habían estado en el hospital. Mis padres simplemente habían inventado toda esa historia porque querían el dinero para financiar la luna de miel de mi hermano y ese se suponía que sería su regalo de bodas. Me sentí extremadamente traicionada al escuchar a mi hermano presumir de cómo nuestros padres estaban haciendo todo lo posible por él, solo para que los dos pudieran disfrutar de su luna de miel ya que no habían podido tener una gran boda. El dinero que le había prestado a mis padres era de mi fondo para la boda y sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda cuando me di cuenta de que mis padres se lo habían dado todo a mi hermano. Cuando los confronté después de esa llamada telefónica, mis padres me dijeron que tenían que inventar alguna historia porque sabían que no les daría el dinero si supiera que sería utilizado por mi hermano para su luna de miel. Me dijeron que él había estado luchando en el trabajo y había estado deprimido durante mucho tiempo, así que querían que se divirtiera sin tener que preocuparse por el dinero. Desafortunadamente, no podían financiarlo ellos mismos porque eso pondría en peligro su propio fondo de jubilación y, por lo tanto, tuvieron que pedirme dinero prestado. Su razonamiento era que yo aún era joven y estaba ganando dinero y tenía muchos años por delante donde podría trabajar y recuperar ese dinero, pero no era lo mismo para ellos. También dijeron que era solo dinero y que me lo devolverían en algún momento, pero que por ahora, necesitaba ponerme en segundo lugar y pensar en los sentimientos de mi hermano porque esta luna de miel aparentemente lo había rejuvenecido y rescatado de caer en depresión. No podía creerlo porque esto significaba que tendría que reducir los gastos de mi boda sin razón alguna. Para ser clara, había estado de acuerdo con la idea de tener una boda más pequeña siempre y cuando significara que la salud de mi padre no sufriría. Pero esto no era algo para lo que me había apuntado. Estaba furiosa una vez que me dijeron la verdad y les dije que tenían que devolverme el dinero antes de casarme porque quería usar ese dinero para mi boda. Tenía muchos gastos que considerar si quería seguir adelante con una boda en la playa y, aunque mi esposo y su familia estaban cubriendo algunos de los gastos, yo también tenía que cuidarme. Que mis padres pagaran la boda nunca había estado en los planes, ya que me habían dicho muy temprano que podían pagar para que fuera a la universidad o podían pagar cuando me casara, pero que no podían permitirse ambos. Decidí que iría a la universidad y pagaría mi boda por mi cuenta, por lo que había estado ahorrando para mi boda yo misma. En caso de que alguno de ustedes se lo pregunte, cuando mi hermano comenzó la universidad, le pregunté si mis padres también le habían hecho elegir entre estas dos opciones y se rió en mi cara como si fuera la idea más ridícula del mundo. Nunca mencioné eso a mis padres porque no quería acusarlos de tener un favorito, aunque era muy claro que sí lo tenían. Pero era joven y aún necesitaba su ayuda porque no había encontrado un trabajo en ese momento, así que sacar estos temas y pelear con ellos solo empeoraría la situación para mí y no tenía sentido confrontarlos al respecto. Pero surgió varios años después cuando los confronté sobre el dinero que me habían quitado y como siempre habían favorecido a mi hermano sobre mí. Intentaron negarlo, pero era tan claro como el agua y les dije que tenían que devolverme el dinero. Porque no iba a renunciar a la boda de mis sueños solo porque mi hermano estaba teniendo problemas en el trabajo. Mis padres podrían consentirlo enviándolo de vacaciones caras con su propio dinero. Pero yo no había trabajado muy duro durante 5 años y ahorrado para mi boda solo para que pudieran quitarme esa cantidad y entregársela a mi hermano. Pero me dijeron que no podían devolverme el dinero de una sola vez antes de la boda y que les tomaría un par de años devolverme todo. Y realmente esperaban que estuviera de acuerdo con eso porque, aparentemente,
no había nada más importante que la familia. Si estaba dispuesta a gastar ese dinero en una emergencia médica para mi padre, entonces no había razón por la que no pudiera gastar ese dinero para evitar que mi hermano cayera en depresión. Pero aquí está el asunto, mi hermano nunca iba a deprimirse por el trabajo. Y eso es porque nunca se tomó su trabajo en serio, por eso era malo en él y ganaba tan poco. Trabaja en ventas y sus ingresos son casi todo por comisión, así que si es malo en lo que hace, no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Y podría haber estado un poco molesto por eso, pero les puedo garantizar que nunca iba a deprimirse. Simplemente no le importaba lo suficiente nada porque mis padres lo habían consentido toda su vida y no estaba acostumbrado a trabajar duro por las cosas, por eso parecía molesto por su trabajo. Eso era todo. Pero mis padres lo exageraron para que pareciera que realmente le molestaban sus fracasos en el trabajo y que tenía que ser rescatado. Todo era una tontería y traté de decirles a mis padres que esta boda era realmente importante para mí. Ya habían hecho un compromiso con mi esposo y su familia de que yo cubriría ciertos gastos que se volverían imposibles si no tenía el dinero, así que necesitaban hacer algo. Pero me dijeron que no había forma de que pudieran devolverme el dinero antes de casarme y que tendría que reducir gastos o pedirle ayuda a mi esposo y su familia. Llegó a un punto en el que me encontré suplicándoles que me devolvieran mi dinero. Pero todo lo que hicieron fue negar con la cabeza y decirme que no, y que me lo devolverían eventualmente, pero que devolverlo antes de la boda no era posible. Salí de su casa llorando y cuando regresé a casa y le conté todo a mi esposo, estaba tan furioso y aún más molesto que yo. Estaba a punto de contactar a un abogado. Pero le dije que no tenía sentido porque no había pruebas escritas de que mi madre hubiera querido el dinero por razones médicas o hubiera dicho que me lo devolvería. Todo había sido informal y no había contratos o documentos vinculantes para probar nada. Así que incluso si presentábamos una demanda contra ella, solo conduciría a que se desperdiciara más de nuestro dinero pagando al abogado porque probablemente ni siquiera podríamos probar nada ya que ni siquiera teníamos mensajes de texto a nuestro favor. Todo había sido verbal y extraoficial. Así que, por mucho que quisiéramos ir tras mis padres, decidimos no hacerlo porque sería inútil y no queríamos desperdiciar más de nuestro dinero en una situación sin esperanza. En cambio, decidimos comenzar a pensar en cómo íbamos a cambiar nuestros planes de boda. Afortunadamente, la familia de mi esposo vino al rescate después de que se enteraron de lo que mis padres habían hecho y su tía nos ofreció dejarnos usar su granja como lugar de celebración de forma gratuita. Siempre habíamos estado muy entusiasmados con la idea de una boda en la playa desde el principio, así que su tía no lo había sugerido al principio. Pero ahora que estábamos buscando otros lugares, hizo esa sugerencia y decidí revisar el lugar. Mi esposo ya había visto el lugar antes, pero cuando entré por primera vez al lugar, supe que este era. Era un lugar hermoso y aunque no estaba cerca de la playa, mi esposo y yo estábamos contentos con él. Su tía nos estaba dejando usar el lugar de forma gratuita, así que era una razón más para seguir adelante y comenzar a planificar en torno a la granja. Me ocupé de la planificación de la boda y eso me dio más razones para cortar la relación con mis padres. Ya había decidido que no serían invitados a mi boda, pero había estado dudando sobre mi hermano. Debido a que él no había hecho exactamente nada malo, ya que no sabía que mis padres habían tomado prestado el dinero de mí para dárselo a él. Pero hizo que la decisión fuera mucho más fácil para mí al llamarme una vez que regresó de su luna de miel y arremetió contra mí por humillar a nuestros padres al pedirles que me devolvieran mi dinero. Me dijo que se había enterado de lo que había sucedido por nuestra madre y estaba muy molesto de que yo estuviera siendo tan difícil al respecto. Aparentemente, él creía que esto no era gran cosa a pesar de que él fue quien gastó mi dinero. Y dijo que tan pronto como pudiera, me lo devolvería, pero que tenía que aguantar antes de la boda y reducir los gastos. Así que ahí fue cuando tomé una decisión sobre él también y, después de eso, no hablé con ninguno de ellos. Ahora que no tenía la totalidad de mi fondo de boda, no podía gastar dinero a ciegas y tener una boda lujosa y elegante. Honestamente, creo que eso funcionó para mí porque la boda que tuve fue mucho más hermosa que cualquier cosa que tenía en mente antes. Tuvimos que reducir gastos, pero valió la pena porque después de un tiempo, nos dimos cuenta de que este día se suponía que era sobre nosotros, y en nuestra vida diaria no éramos el tipo de personas que estábamos tratando de aparentar ser.
Así que sería bastante superficial si hiciéramos todo lo posible por gastar una fortuna en una boda elegante solo para impresionar a la gente. Y decidimos que íbamos a reducir el costo de la boda y, en su lugar, hacer algo mejor con el dinero que habíamos ahorrado después. En cierto modo, estoy agradecida por cómo resultaron las cosas porque mi boda fue realmente hermosa y de ensueño, pero no tenía nada del pomposo espectáculo que tenía en mente antes, y realmente fue algo bueno. Porque estábamos rodeados solo por las personas que amamos y que nos aman para celebrar nuestra unión. Creo que eso es todo lo que necesitas para una boda. Así que estoy bastante feliz con cómo resultaron las cosas y publiqué las fotos de mi boda hace un par de días. Todos en mi familia que habían sido invitados a la boda habían recibido instrucciones muy estrictas y específicas para asegurarse de que mis padres y mi hermano no se enteraran de que las invitaciones ya habían sido enviadas. Porque entonces harían un berrinche al no recibir una. Y así es como logramos tener una ceremonia privada sin que ellos aparecieran o intentaran presionarme para invitarlos antes de la boda. Pero ahora que todo eso había terminado y todo había salido bien, no vi nada malo en publicar las fotos en las redes sociales. Sin embargo, de alguna manera las vieron y me contactaron al día siguiente para. Pensé que era bastante sorprendente que incluso esperaran ser invitados, porque la última conversación que había tenido con alguno de ellos no había sido agradable. Estaba llorando cuando salí de la casa de mis padres después de nuestra última pelea y no habíamos hablado desde entonces. Y la última vez que hablé con mi hermano, me hizo sentir como si todo fuera mi culpa y yo fuera la que estaba siendo dramática. Después de eso, no había hablado con ninguno de ellos y ellos no habían intentado hablar conmigo tampoco, así que no sabía por qué siquiera esperaban ser invitados. No solo esperaban que los invitara, sino que estaban molestos porque no estuvieron presentes en la boda. Mis padres fueron quienes me llamaron y luego agregaron a mi hermano a la llamada telefónica para que todos pudieran gritarme a la vez. Pero no me importó y me pareció muy prepotente de su parte. Ya los había sacado de mi vida y no necesitaba este drama mientras intentaba disfrutar de mi vida como recién casada. Así que les dije que después de que me robaron dinero de mi fondo de boda, tuve que reducir el costo de la boda. Así que decidí invitar solo a la familia y a un par de amigos cercanos y, como ellos no eran ni lo uno ni lo otro, no entraron en la lista. Después de eso, colgué y los bloqueé, esperando que ahora me dejaran en paz. Pero una hora después de esa llamada telefónica, mi esposo me dijo que mi hermano se había puesto en contacto con él para informarnos que mis padres se habían sentido realmente insultados por lo que les había dicho. Mi madre estaba devastada, así que seguía llorando y casi se desmayó porque estaba llorando tan fuerte. Eso fue todo lo que dijo, pero comencé a sentirme culpable porque no tenía la intención de lastimar tanto a mis padres. Podría estar fanfarroneando, pero no lo sé con certeza y me ha hecho sentir extrañamente mal desde que lo escuché. ¿Soy la mala por no invitar a mis padres y a mi hermano a mi boda porque me robaron dinero de mi fondo de boda? Hola, ha pasado una semana desde que tuve esa última conversación con mis padres y mi hermano y he decidido que no voy a volver a hablar con ellos. Mi madre puede llorar todo lo que quiera, pero eso no va a cambiar los hechos. Yo había estado llorando muy fuerte el día que los confronté sobre el dinero e incluso les rogué que me lo devolvieran antes de la boda, pero no parecieron preocuparse por eso. Se lo tomaron muy a la ligera y ahora yo iba a hacer lo mismo con ellos, cosechas lo que siembras. También le dije a mi hermano que nunca más me contactara a mí ni a mi esposo. Especialmente a mi esposo, porque él no tenía nada que ver con esto y no quería que mi familia lo molestara con sus pequeñas payasadas. Y luego lo bloqueé de nuevo después de ese mensaje porque no quería que mi familia tuviera acceso a mí. Me habían tratado mal toda mi vida, pero ahora no iba a soportarlo más. Juro que si tuviera una manera, incluso presentaría una demanda contra ellos y recuperaría mi dinero, pero eso podría ser un poco arriesgado en este momento, ya que no tenemos ninguna evidencia tangible. Mi esposo cree que vale la pena intentarlo y que podría funcionar, así que lo hemos estado considerando. Ha estado en conversaciones con un abogado de renombre y en un par de días vamos a tomar una decisión sobre qué hacer. Hasta entonces, solo tengo que pensar en una manera de hacer que confiesen o admitan el hecho de que me habían pedido prestado el dinero bajo el pretexto de usarlo para una emergencia médica, pero luego se lo dieron a mi hermano para que pudiera tener una luna de miel divertida. Va a ser difícil probarlo en la corte, pero no quiero dejarlos ir tan fácilmente.
Merezco recuperar mi dinero y voy a hacer lo que sea necesario para asegurarme de que me lo devuelvan y que me lo devuelvan lo suficientemente pronto. Actualización 2. Ayer le dije a mi hermano que no molestara a mi esposo con nuestro drama familiar. Así que obviamente lo tomó como una señal para involucrarlo en esto, aunque no le incumbe. Después de que regresamos del trabajo, mi esposo me dijo que mis padres y mi hermano le habían enviado un montón de mensajes y le exigieron que hablara conmigo y me dijera que los desbloqueara. Cuando los bloqueó, decidieron llevarlo a otro nivel y en realidad se presentaron en su lugar de trabajo. Aparentemente, habían estado esperándolo justo afuera y, en cuanto vieron su auto salir del lugar, comenzaron a seguirlo y a tocar el claxon repetidamente. Así que tuvo que detenerse y esperar a que lo alcanzaran porque reconoció el auto de mi hermano y sabía que eran ellos. También sabía que si no se detenía y los esperaba, solo los seguirían hasta casa y eso realmente me molestaría. Así que decidió hacer un sacrificio por el equipo y soportar sus tonterías. Cuando se detuvo, mi hermano dejó su auto, se acercó a su ventana y dijo que querían hablar con él en persona. Había una cafetería cerca y mi esposo solo quería terminar con eso. Tomaron una mesa en la cafetería para que mi familia pudiera decir lo que fuera que creían que era tan importante. Mi hermano le dijo que creía que no era justo que yo cortara a todos por algo de dinero y pensaba que era una reacción exagerada. También pensaban que mi implicación de que ya no éramos familia solo porque me habían pedido dinero prestado era llevar las cosas demasiado lejos. Ya los había bloqueado, así que no podían comunicarse conmigo, pero sabían que si mi esposo intentaba hablar conmigo, tal vez lo escucharía. Así que estaban tratando de apelar a él y luego, mi esposo podría recordarme que éramos una familia sin importar qué. Así que necesitaba actuar como tal, en lugar de hacer berrinches por cada pequeño malentendido y actuar como una mocosa. Mis padres también dijeron que me devolverían el dinero eventualmente, pero que simplemente no era posible para ellos devolvérmelo todo de una vez. Y ya me lo habían explicado como 1.000.000 de veces, así que necesitaba ser más considerada. Estaban tratando de convencer a mi esposo de que todo esto era mi culpa y que estaba actuando sin razón. Pero mi esposo lo manejó muy bien y, en lugar de ponerlos en su lugar, en realidad los entretuvo y les hizo sentir que estaba de su lado. Les dijo que podría intentar explicármelo, pero que ayudaría mucho más si también se acercaran a mí personalmente y me enviaran un mensaje sincero. Hasta ahora, solo habían adoptado un tono acusatorio conmigo, pero mi esposo los convenció de que si reconocían sus errores, eso podría calmarme y esos idiotas en realidad se lo creyeron. Mi esposo los manipuló para que me enviaran un mensaje donde reconocían lo que habían hecho y les hizo creer que eso podría hacer que yo fuera más indulgente con ellos y que terminaría disculpándome, porque el tono lo era todo. Todo es una tontería, por supuesto, porque en cuanto envíen ese mensaje, lo usaremos como una admisión de culpa y tomaremos acciones legales contra ellos. En realidad, estoy muy orgullosa de mi esposo porque manejó esto mucho mejor de lo que yo lo habría hecho. Y creo que es un genio malvado, pero es mi genio malvado, así que lo amo. Actualización 3. Bueno, el plan de mi esposo funcionó y estamos muy emocionados en este momento. Mis padres y mi hermano, como un grupo de idiotas, me enviaron un correo electrónico detallando cada una de las mentiras que habían dicho y confesando todo lo que habían hecho. Así que ahora que tenemos pruebas, mi esposo le ha dado luz verde a nuestro abogado para seguir adelante con la demanda y, muy pronto, recuperaremos nuestro dinero. 15,000 pesos puede que no sea mucho para muchas personas, pero para mí significa mucho porque pasé los últimos 5 años tratando de ahorrar para el futuro y trabajé muy duro para llegar a donde estoy hoy. Tomó muchas noches en vela y sacrificios y no voy a dejar que todo sea en vano solo porque mi hermano es perezoso y mis padres quieren consentirlo. Así que los demandaremos y, sin importar lo que tome, absolutamente recuperaremos mi dinero. También hemos comenzado a planificar nuestra luna de miel y será un viaje corto a la playa nuevamente porque es donde todo esto comenzó y siempre será un lugar especial para nosotros. Podríamos tomarnos un descanso más largo en un par de meses y hacer unas verdaderas vacaciones, pero hasta entonces, esto tendrá que bastar. Nos damos cuenta de que no tenemos que impresionar a la gente y gastar una tonelada de dinero. Podemos hacer lo que nos haga felices y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Además, porque no quiero ser como mi hermano, que publicó un montón de fotos de su luna de miel después de que regresaron para restregárselo en la cara a la gente,
pero ahora va a ser demandado justo por eso. Es realmente triste para ellos, pero se lo buscaron y ahora, totalmente merecen todo lo que les va a pasar.